Bueno, hermanos, nuevamente estamos reuniéndonos. Estimadas visitas, gracias por permitirnos estar con ustedes. Nos alegra muchísimo. Que quisiéramos tener una retroalimentación de parte de ustedes y decir, estamos viendo los videos, qué sé yo, no sé, algún comentario o alguna pregunta que tenga, encantado de poder resolverla. Así es que hoy día el tema tiene que ver con la grandeza de Dios. Pero quiero aprovecharme de eso para pasar a otra cosa, para pasar a hacerle una invitación. ¿Bien? Dice en Génesis 15:5, donde Dios saca a Abraham, dice, y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Tenía que buscar a Kepler, pero se me olvidó, pero yo me acuerdo que él contó algo así como 58 estrellas, me acuerdo. Algo así contó, no me acuerdo, 1000 o algo así, pero Kepler, y la verdad es que Dios le dijo a Abraham si las puedes contar. Es innumerable el número de estrellas, así que se ha detectado, se ha comprobado que es imposible contar el número de estrellas. Eso está en Génesis 15:5. Y Salmo 147:4 dice, en cuanto al número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Imagínense la inmensidad de Dios, de la creación de Dios. Quiero dar datos para invitarle a pensar que hay un Dios maravillosamente perfecto, inteligente, sabio, tiene todo el conocimiento, puede hacer cualquier cosa, no hay nada difícil para él, como se le dijo a la Virgen María, como se le dijo al papá de Sansón, a la mamá de Sansón, ¿hay algo difícil para Dios? Nada hay difícil para Dios. Y si entramos un poco a ver la creación de Dios, vamos a quedar asombrados. Fíjese que, ¿sabe cuán grande es nuestro universo? Y las dimensiones se nos empiezan a perder. Un rayo de luz, note por favor, un rayo de luz viaja 1080 millones de kilómetros por hora. No es 1000 kilómetros, son 1080 millones de kilómetros por hora. Tardaría más de 100.000 años en cruzar de punta a punta nuestra galaxia, la Vía Láctea. Fíjese. El grueso de una hoja de papel, por ejemplo, esta hoja de papel, el grueso de esta hoja de papel, podríamos hacerla representar la distancia entre la Tierra y el Sol. Aquí. Eso representa pero son 150 millones de kilómetros entre la Tierra y el Sol. Para representar la distancia a la estrella más cercana, para representar la distancia a la estrella más cercana después del Sol, necesitamos 20 metros de alto, de aquí, 20 metros de alto de hojas. Imagínense, para llegar a la más cercana. Para determinar el diámetro de la Vía Láctea, para representar la distancia, recuerde que una hoja representa 150 millones de kilómetros. 20 metros representan la distancia desde el Sol a la estrella más cercana. Y para determinar el diámetro de la Vía Láctea, para representar la distancia, se necesitan una altura de 490 kilómetros de alto de hojas para representar la altura. Se nos pierden en la cabeza esas cosas, se nos pierden porque es muchísimo, muy grande el universo que Dios creó. Isaías 40:26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llamas por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Imagínense, conoce a cada estrella Dios por su nombre, Él las creó. Las distancias son tremendas, nos perdemos nosotros. Por ejemplo, si esta manzana fuera el Sol, y quisiéramos representar la Tierra, tendríamos que tomar un grano de arena, imagínense, un grano de arena,
y ponerla a 9 metros. Así gira alrededor del Sol, la Tierra. A 9 metros. Para representar la órbita de Plutón, necesitamos 1000 metros desde el Sol hacia allá, 1000 metros. Para representar la órbita de Alfa Centauro, que es la estrella más cercana, necesitamos 2080 kilómetros para representar, nada más. ¿Se da cuenta la inmensidad de la creación de Dios? El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán inmensamente poderoso es Dios! Fíjese, si este es el Sol, ¿cierto? Y estuviera vacío, sabe que cabrían dentro del Sol 1.300.000 tierras. Nuestro planeta cabría en el Sol 1.300.000. Antares, que es la estrella cercana, podría contener 64 millones de soles, 64 manzanas en medio del otro. Y hay en la constelación Hércules, hay una estrella que podría contener 100 millones de Antares. Es algo que a mí me cuesta llevar la cifra a la dimensión. El Salmo 145:3 dice: grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Inescrutable significa no se puede averiguar, no se puede determinar, no se puede saber cómo es la grandeza de Dios. En cuanto a velocidad, también termina uno mareado con esto. La Tierra gira sobre su eje a 1.600 kilómetros por hora. La Tierra está girando, 1.600 kilómetros. No nos damos cuenta nosotros. Es el movimiento de rotación. El movimiento de traslación da la vuelta al Sol, va a 107.000 kilómetros por hora. A 107.000 kilómetros por hora. Imagínense. El sistema solar se mueve a 104.000 kilómetros hora a través de la galaxia. Imagínense, la Tierra gira sobre su eje, la Tierra hace el movimiento de traslación alrededor del Sol, y además la galaxia, el sistema solar, se desplaza a 102.000 kilómetros por hora. Así que imagínense, ya cada 24 horas nosotros como Tierra y nos desplazamos 91.000 kilómetros, 91.000 millones de kilómetros. Perdón, 91 millones de kilómetros. Cada año recorremos 333.498 kilómetros, miles de millones. Imagínense, esto ya se me escapa a mí de mi cabeza, no tengo esa cabeza para tener esa... En cuanto a la grandeza del universo, pero también el universo es pequeño. Todos conocemos un alfiler, ¿verdad? Todos conocemos un alfiler. Usted sabe que la cabeza del alfiler es algo para tomarla o operarla, ¿verdad? Bueno, en esa cabeza de alfiler hay tantos átomos, que si nosotros quisiéramos hacer un desfile con todos esos átomos, por ejemplo, aquí está la tribuna y van a pasar los átomos, si pasaron de 4 en fondo, o sea, 4, después 4, 4, 4, 4, demorarían en pasar 20.000 años en una cabeza de alfiler. Entonces, en cuanto a la energía, la cantidad de átomos, en cuanto a la energía, los protones y los neutrones que están en el centro del átomo, es el núcleo, se mantienen unidos por una densidad de 1.000 millones de toneladas por pulgada cuadrada. Hay una presión entre ellos de 1.000 millones de toneladas por pulgada cuadrada. David me recordaba que Einstein descubrió la fórmula y la determinó, y de ahí viene todo el tema de la bomba atómica. Por eso la bomba atómica es tan poderosa, porque libera esta energía queda libre. ¡Buah! La nuclear, sí. Nuclear, por núcleo. Exacto. ¿Me entiende? Entonces,
También hay algo que nosotros no hemos experimentado, pero sí Einstein estuvo trabajando en eso, que es la relatividad del tiempo. Tiempo, peso, longitud. Tiempo, peso, longitud. Imagínense. Si nosotros viajamos a la velocidad de la luz y vamos a Alfa Centauro, a esa velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? ¿Eso es? Sí, 300.000 kilómetros por segundo. Nos demoraríamos 3,6 años, 3 años, 6 meses en llegar allá, a esa velocidad. Pero aquí en la Tierra habrían pasado 10 años. Si yo voy al centro de la Vía Láctea, a la velocidad de la luz, me demoraría 21 años. Pero en la Tierra habrán pasado 50.000 años. Si yo voy a la galaxia Andrómeda, me demoraría 28 años. Y en la Tierra habrían pasado 2 millones de años. Por favor, tomé estos datos y los fui compilando, entiendo parte, pero ¿qué le quiero hacer ver? La inmensidad de Dios, la inteligencia de Dios, ¿cómo puede alguien pensar que esto fue evolución? Dígame usted, ¿cómo podemos pensar que la evolución llevó a un átomo a ser tan pequeño? Y en una cabeza de alfiler haya una cantidad que ni nos imaginamos. Entonces, imagínense, si una velocidad, a este mismo ejemplo, una nave de 325 metros, de 1.000 toneladas, a 261.000 kilómetros por segundo, esa nave en la velocidad se reduciría a 152 metros, de 325 a 152 metros, y pesaría el doble, 2.000 toneladas. Y usted dirá, pero ¿por qué me cuenta todo eso? Para que vea la inmensidad de Dios. Hermano, hermana, no podemos pecar y quedar tan tranquilos. Él lo sabe todo. Él no necesita que le lleguen con cuentos allá a su presencia. Él lo sabe todo. No podemos pecar y quedar tan tranquilos ante la inmensidad de Dios. Cuando vamos a orar ante un Dios tan grandioso, tan inteligente, tan sabio, súper poderoso. Y esto no tiene que ver con los monitos animados, que son los superpoderosos, la Supergirl y los demás. Hermano, esto es grandeza. Entonces, el propósito que yo le invito a mis hermanos a que se propongan no pecar. No voy a pecar. Quiero ser santo porque Dios, mi Dios, el gran Dios, es santo. Y proponerse examinarse cada semana. Y proponerse examinarse cada semana. Y les cuento lo que dice Primera de Juan. Dice lo siguiente en el capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que no se asuste. Que va a pecar, puede pecar, pero no a propósito. No a sabiendas. ¿Me entiende? Entonces, hermano, este Dios tan inmensamente grande, que ha hecho tantas cosas y tan grande el universo, tan inmensamente grande, que nuestra mente, yo le digo personalmente, me cuesta entender. Pero a usted visita, y de esto es lo que quería llegar al final. El Salmo 8.3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Quién es usted? Dígame. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son mis hermanos? Para que Dios tenga memoria de nosotros. Este Dios tremendamente grande y poderoso, inteligente, que puede estar donde Él quiere estar. Si está a millones de años luz, Él está. Y puede estar acá, de la misma manera. O puede estar en un solo lugar, puede estar en todo lugar. Es inmensamente grande. No se puede averiguar la inmensidad de Dios. Es inescrutable.
el poder de Dios. Entonces, yo pienso, ¿en nuestra iglesia habrá pecado? Por ejemplo, ¿habrá preocupación? ¿Habrá preocupación en nuestra iglesia? ¿Habrá tensión? ¿Habrá juicio? Que seamos personas juiciosas, personas con malicia. Somos de amor falso. Somos incrédulos, creyentes incrédulos. ¿Habrá rencor? ¿Habrá miedo? ¿Habrá amor ágape? ¿Habrá compromiso? ¿No proveer para los deseos de la carne como política de vida? Tal vez estamos afanados por el mundo. ¿No somos ejemplo de verdaderos creyentes? ¿Somos vanidosos? ¿Somos orgullosos? ¿Amamos más el trabajo que a las personas? ¿Amamos más el trabajo que la familia? ¿Tenemos descontrol con nuestra lengua? ¿Gritos, dudas, intemperancia? ¿Estaremos en esa condición? Así que, por eso, hermano, podríamos revisarnos y exponernos ante este Dios todopoderoso. Pero, en el caso suyo, estimada visita, les comento, en Efesios 1:19 dice: ¿y cuál la superinminente grandeza de su poder con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Imagínense, le mostré lo que es capaz de hacer Dios. Lo hizo. E hizo la creación en una semana. En 7 días. El séptimo descansó. Trabajó hasta el día viernes. El sábado era el sabbat. Y ya el día domingo era un día activo. Pero con la venida del Señor Jesús cambió el orden ahí. Entonces, dice: ¿y cuál la supereminente, muy elevada grandeza de Dios, de su poder con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Dios es todopoderoso. Yo entiendo más a Dios conociendo su obra. Es todopoderoso. No es un poder que tenga que esperar, no es un poder que tenga que recargar pilas, que necesite de otro. No, el poder está en Él, la autoexistencia está en Él, la vida eterna está en Él. En Él radica todo, en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estimada visita, nosotros hemos experimentado el poder de Dios en el perdón, el sacrificio de Dios. Fíjese que cada uno llegó de diferentes caminos y de diferentes formas. Cada uno de nosotros experimentó el fracaso. El fracaso. Yo llegué como un hombre fracasado a la fe. Fracasado. El matrimonio, fracasado. La visión de crianza que tenía para mis hijos, que era Betsy y Andrés, era horrible, una porquería. Entonces, la verdad que nunca me sentí digno de ir. Pero una familia, una compañera de trabajo y su esposo, me invitaron. Y siempre yo decía sí, pensando que no iba a ir. Este domingo voy. Yo sabía que no iba a ir. Pero en algún minuto, el inmenso amor, porque Dios es todopoderoso, pero también tiene un inmenso amor. Algo ocurrió en mí. No lo sé explicar. Y fui. Y ese ir significó mi salvación. Todos llegamos de diferente forma y en diferente condición. Yo llegué quebrado, llegué fracasado, pero hay otros que llegaron con un buen matrimonio y otros que llegaron con buenos trabajos. Pero les cuento lo que fue mi condición. ¿Por qué razón? Porque voy a citar un pasaje que me parece sumamente importante para que nadie de nuestras visitas se sienta: yo no sirvo,
Dios no me considera, yo soy muy pecador. No, no haga caso. Esos pensamientos no son buenos. No, no son buenos. Fíjese, Job 36:5. He aquí que Dios es grande. Lo hemos conversado, ¿cierto? Dios es grande, grande. No en tamaño de él, sino en el poder que tiene. En la perfección de su ser. En la inmutabilidad. Él no cambia, Él es perfecto. Nosotros vamos cambiando. Entonces, he aquí que Dios es grande. En amor, en misericordia. Pero, fíjese, pero no desestima a nadie. No desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Se lo leo de otra forma. He aquí que Dios es grande, pero no desecha a nadie. He aquí Dios es grande, pero no tiene en poco a nadie. Dios llama a todos. Fíjese Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué no va a ir al cielo usted? Porque usted no quiere. Porque usted no quiere atender al llamado de Dios. Le he mostrado la grandeza de la creación de Dios. Y esto es un barniz muy superficial por la ignorancia que yo tengo respecto a esos temas. Pero si usted no llega al cielo es porque usted no quiso ir. Porque usted no quiere ir al cielo. Porque usted quiere seguir aferrado a las cosas que cree. O a lo que no cree. Insisto, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie, no desecha a nadie, no tiene en poco a nadie. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo, lo mandó a morir por nosotros, por amor a nosotros. ¿Qué nos ofrece Jesús? Tomar nuestros pecados y se los entregamos. Decimos, Señor Jesús, sé tú el que pague mis pecados. Él los va a tomar gustosamente y te va a entregar la santidad de Él a ti. Dice que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Jesús, no se pierda. ¿Por qué habla de perderse? Porque vas a ir a la condenación, te vas a perder en la condenación. Y no que te extravíes, vas a estar ahí, va a ser una pérdida. Mas tenga vida eterna. Si crees en Jesús, vas a tener vida eterna. Recuerde, en el lago de fuego va a estar muerto eternamente. Pero entienda, la muerte es separación, no es aniquilación. Ya lo vimos en videos pasados. Mas tenga vida eterna, esté con Dios. Ahora, ¿ve lo importante que es Jesús? Si aquí no se trata de tener la Semana Santa y de salir con flores o velitas para... No. Se trata de creer en el Señor Jesús, en su sacrificio. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado porque estaba muerto. Y resucitó al tercer día para confirmar la esperanza. Nosotros vamos a resucitar si morimos y nos va a llevar al cielo en la condición que estemos. Según de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se da cuenta, no? ¿Para qué entregó Dios a su Hijo a morir aquí en la tierra? Para que usted se salve. Y si usted dice, no creo, es mentira aquí, a mí no me hace nada, a Dios lo hace mentiroso. Usted no le cree a Dios, yo le creí a Dios. Leí cerquita por hartos años, pero hasta que me llevó a la encrucijada y tomé la decisión por Cristo Jesús, de lo cual no me arrepiento ningún minuto. Entonces, lo importante que es Jesús, lo importante el pensamiento de Dios, la intención de Dios. El Señor no retarda su promesa, Él va a llegar justo a tiempo, ni antes ni después, van a ocurrir las cosas justo a tiempo.
Según algunos la tienen por tardanza, que Dios no aparece, que Dios no viene, viste que Dios no existe. Mentira, ya viene. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno vaya a la condenación. Dios no quiere que vaya nadie a la condenación, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjese que hay un pasaje en Lucas 13:3, en donde Jesús conversa con algunos de los judíos, y porque unas personas habían muerto de una forma y otros se le había caído una torre, la torre Siloé, pensaban que esas personas eran más pecadores que ellos que estaban vivos. Jesús les dijo, os digo, no, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, para empezar tu camino al cielo, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Tienes que decir, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Acepto que Él... Recuerda, no es mi llamado, es el llamado de Dios. Alguien predicó cuando yo me convertí al Evangelio. Alguien me enseñó el camino. Ese matrimonio que tuvo la paciencia de comentarme las cosas de Dios fue el pastor Manuel Soto y su esposa Eugenia Opaso. Ellos tuvieron la paciencia de hablarme de Dios para como yo era. Tuvieron la valentía de hablarme, porque yo argumentos tenía para todo. Pero ellos usó Dios. Así como Dios me quiere usar a mí y después te quiera usar a ti. Todos somos útiles en las manos de Dios cuando nos ponemos a disposición de Él. Entonces, ¿Dios te desprecia? No. ¿Dios te desecha? No. ¿Dios te subestima? No. Primera cosa. Segundo, Cristo murió para salvarte. Tercero, Jesús es el camino. Y como dice 1 Pedro, Dios va a llegar a su tiempo. Él no quiere que ninguna persona perezca, pero es necesario que tú te arrepientas. ¿Qué significa arrepentirse? Llorar, sentir pesar. Bueno, que sientas eso está bien. Pero el arrepentimiento significa un cambio de camino. Tú estabas orientado hacia allá, hacia los placeres, el mundo, la riqueza. Caminamos ahora hacia Dios. Cambiamos, nos arrepentimos, hicimos el cambio hacia Dios. De eso se trata. ¿Tú quieres ir al cielo? Tienes que arrepentirte, cambiar tu camino y orientarte hacia Dios. Y lo que le dijo Jesús a estas personas que se creían mejores que los otros que habían muerto, porque uno puede decir, mire, esta persona murió y Dios va a ser el juez. Y si no nos arrepentimos, todos pereceremos. Todas las personas van a perecer. Así es que le invito a que crea en el Señor Jesús. Pero usted dirá, pero no me puedo arrepentir. No creo. No creo. No creo que Dios exista. Bueno. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me escuchan? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿tú puedes llegar a Dios sin fe? Imposible. No puedes agradar a Dios, no vas a estar en la presencia de Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. No es para ver si existe. Tú te acercas a Dios cuando crees que Él existe. Y que Él premia a los que le buscan. Que es galardonador, dan un galardón, nos premia a los que se acercan a Él. Dices tú, no tengo fe. No tengo fe. Yo te digo entonces, no te despegues de oír la palabra de Dios. No te despegues de oír estos videos. No te despegues de ver tu Biblia en tu casa, de leer. Lee Juan, lee Primera de Juan, lee lo que tú quieras. Y ahí va a estar la respuesta, la orientación que Dios quiere darte a ti. No tengo fe. Por favor, sigue oyendo, sigue oyendo. Por favor, te lo ruego, sigue oyendo.
Hemos hablado también en las reuniones pasadas de nuestro enemigo. Y él quiere sacarte de aquí. Que no escuches, que te ocupan, que te llaman, que esto, que lo otro. Tú puedes tener muchísima fe. Fíjate que la palabra de Dios dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tú continúas escuchando la Biblia, si tú continúas escuchando los mensajes que te enseñan, vas a tener muchísima fe. Créeme, todos partimos así. Todos partimos así. Yo no llegué a la iglesia para alabar a Dios. Llegué a la iglesia porque estaba quebrado, estaba fracasado. Llegué porque necesitaba ayuda. Nunca pensé, nunca, y Dios sabe, que yo llegaría a ser pastor. Ni se me cruzó por la mente, por la vida que había llevado. Pero Dios tenía planes. Y pueden haber muchos planes para ti. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Por favor, no te despegues entonces de la Biblia y de estas lecciones que tenemos a la distancia. Resumiendo, la Biblia enseña que tienes que conocer que hay pecado en ti. ¿Qué es lo que es un pecado? Es algo que va contra la voluntad de Dios, contra la santidad de Dios, contra la pureza de Dios, contra sus mandamientos. Por ejemplo, yo violé el mandamiento, el 5.º mandamiento, donde dice honrarás a tu padre y a tu madre. Lo violé. Tuve que reconocer que pequé, porque una cosa es reconocer que hay pecado, pero una distinta es reconocer que yo pequé, porque yo quise pecar. Yo lo hice a sabiendas. Porque aún tu conciencia, sin ser cristiano, que Dios puso la conciencia en ti, te dijo, lo hiciste mal. Arrepentirse, el cambio de camino que les decía. Una vez que has hecho el cambio en tu intención, puedes decir, Señor Jesús, te acepto. Te pido que seas mi sustituto en pagar el pecado. Y póngase a disposición de Dios. Le repito, conocer que hay pecado en ti. Reconocer que tú pecaste por voluntad propia. Arrepentirse, cambiar el camino. Recibir, aceptar que Jesús sea tu sustituto en el pago del pecado. Y ponerte a disposición de Dios para decir, Señor, tu siervo o tu sierva oye. Dime lo que quieres. Y nos vemos en la gloria del cielo, en la casa de nuestro Padre, si llega a ser tu Padre. El hermano David nos está esperando allá. Así que agrégate a ir a este cielo maravilloso. Y si tenemos oportunidad de reunirnos nuevamente en nuestro local, en Avenida Gabriela, te esperamos ahí también. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias.